Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Hola Now, hola Jer, bienvenidos. Un gusto volver a verlos por acá después de tanto tiempo. Retomando un poco la aventura esta, después de muchas gracias. Después de unas vacaciones, una ola de trabajo y de ser afectada por el COVID, que bueno, me tocó, me llegó el turno, ya estoy entera de vuelta, después de una semana de convalecencia, por suerte me tocó muy leve y no tengo que lamentar ninguna consecuencia más que un poquito de la nariz tapada en este momento y nada más. Así que bueno, un gusto de recibirlos, de que me estén esperando y ta. Este, la idea es retomar donde habíamos dejado y empezar a ver algunas cosas básicas. El último stream tuve algunos problemas de conexión, así que voy a hacer de vuelta lo que había hecho en el último stream, que no se llegó a terminar y se cortaba y bueno, si alguno estuvo en ese momento y repito alguna cosa me sabrán disculpar. Pero bueno, ¿cómo es? Acá estamos con una presentación, por supuesto, como siempre. Me interrumpen, me preguntan, todo lo que haga falta. Jer, ¿cómo has pasado vos? ¿Bien? ¿Todo bien en este tiempo? ¿Alguna novedad? ¿Algo que quieras comentar de tus canales? Te agradezco tu presencia. Y Nau también que invite para sus eventos de Twitch. Les doy libre, libre, ¿cómo se dice? Libertad para que inviten a las actividades que ustedes hacen que están buenísimas. Nau dice mañana. ¿Mañana a qué hora, Nau? Tenemos el vivo de Nau, del ajedrez de los viernes. A las 21 horas, todo ajedrez de los viernes, con torneos, sorteos y bueno, y varias cosas más. Cher dice que acá todos bien. Mi hija también después de la vacuna también le dio un resfriado. Sí, es un tema. Y mejorando el stream, desconectando todo. Este, ¿A qué te referís con desconectando todo? ¿En qué sentido? Porque capaz que hay algo que me sirve a mí también, si es que es una... a ver, vamos a ver qué nos dice Sharks. Así que bueno. Eh, Mejorar, sí, yo estaba haciendo algunas pruebitas de iluminación recién y no, estoy muy básica todavía, ya voy a tener mejores, bueno, eh, capaz que podemos hacer un vivo compartido en algún momento los dos y contar un poco cada uno lo que hacemos y eso, estaría bueno hacer un vivo en conjunto. Bárbaro, una lámpara de relleno, ¿no? Sí, está bueno eso porque yo me veo tan oscura, así que bueno. Qué lindo. Bueno, ¿les parece si arrancamos? Sí, dale, dale, la solución. Perfecto. Bueno, vamos a... Opa, qué interesante. $10 dice que le costó menos de $10. Este, buenísimo. Bueno, yo voy a comenzar con la presentación, como siempre, repasando algunas cosas. Este dibujito que lo uso siempre y que tiene que ver con el restaurante de los datos, ¿sí? Este, estos días, con el tema de la guerra y todo eso, está quedando cada vez más claro lo que el efecto que tiene la información a nivel mundial, ¿no? Y cómo el acceso o no acceso a los datos puede cambiar muchas cosas. Eh,
en este modelo que está dibujado ahí, tenemos un servidor de base de datos, ¿sí? Que es nuestra cocina, donde está el cocinero o cocinera o cocineros. Tenemos la red que conecta al cliente con el servidor y los intermediarios que son los mozos que atienden a los clientes y el security que es el que se asegura que quienes pueden entrar al restaurante y quienes no. ¿Sí? Yo voy a trabajar con una base de datos Postgre hoy, entonces acá les voy a mostrar que está mi conexión, que ya está abierta. Acá yo tengo varias conexiones y en esta conexión que tengo abierta, se llama Norwind, tengo la información de, por ejemplo, que estoy conectada a un servidor local en el puerto 5432. ¿Sí? Y bueno, está el usuario, la contraseña, la base de datos, eso está definido en la configuración de la conexión. Pero lo que hice fue establecer en qué puerto me iba a escuchar el security, que en este caso es el puerto 5432, y el servidor, la máquina, que es un localhost, en este caso un servidor local. Después que yo logro entrar ahí, tengo el usuario y la contraseña que le digo al security y el security se lo valida y me deja entrar. Y después que me deja entrar, yo me siento en una mesa, establezco una conexión y empiezo a pedir comida. Lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con el lenguaje en el cual le podemos pedir la comida al mozo. ¿Sí? Estos mozos no hablan español, no hablan inglés, no hablan ningún idioma humano, lo que hablan es un idioma que se llama SQL. ¿Sí? Entonces, bueno, acá habíamos dicho que lo que hay en el menú de la base de datos son datos, ¿sí? Que para poder almacenar los datos le tenemos que dar una estructura a esos datos y esa estructura se establece con un concepto que se llama modelo, ¿sí? Que es una construcción que nos sirve para entender y representar la realidad. De cualquier realidad siempre hablamos de modelos. Y en el caso de los datos, un modelo de datos es una representación que nos permite decir qué forma y cómo voy a encontrar los datos. En el caso de las bases de datos, los modelos tienen estructuras que son objetos bien definidos que almacenan o acceden a los datos, operaciones sobre esos datos, en este caso el SQL, y las reglas que permiten o establecen qué cosas se pueden hacer sobre los datos y las estructuras. Entonces, el que vamos a usar nosotros es el modelo relacional. Acá yo esto ya lo había contado en otra oportunidad, que fue un modelo teórico desarrollado por un hombre llamado Codd en el año 70, y acá está toda la historia de cómo fue evolucionando. La empresa primero fue IBM, de IBM se abrió un hijito que se fueron de IBM y formaron Relational Software, que ahora es Oracle. Esos son los que, entre estas empresas son los que han definido los primeros estándares. Y de ahí surgió el SQL. ¿Qué más? Bueno, en el modelo relacional, como estaba en el dibujito, el elemento básico es una tabla que tiene filas y columnas. Y acá yo había puesto un ejemplo de un torneo de ajedrez. ¿Está? Entonces, por ejemplo, teníamos la tabla de participantes que tenía las columnas del usuario, el nombre, el país, el elo, el año de nacimiento y la fecha de inscripción, y que cada columna tenía un tipo de dato. Por ejemplo, el usuario, el nombre y el país son textos, el elo y el año de nacimiento son números y la fecha es una fecha. Acá tenemos un ejemplo. Esto ya está desactualizado porque este lo tengo de hace 2 meses. Creo que Nepomniachtchi, por ejemplo, bajó en el ranking, creo que está 7º ahora. Y Wesley So está más arriba. El otro día estaba mirando, creo que ahora está 5º o por ahí. Y Carlsen y Firuza siguen en los mismos lugares.
Pero bueno, estas cosas se mueven, ¿no? Entonces, ¿qué más decimos? No sé si tienen alguna pregunta más. Este, la, las reglas de integridad se asocian a la tabla por restricciones de integridad y triggers. Las restricciones pueden ser claves primarias, claves foráneas y restricciones de check. Estas cosas yo ya las había comentado. Podemos decir que, bueno, por ejemplo, no puede haber dos jugadores de ajedrez con la misma ID, con el mismo número de FIDE. No puede haber un jugador en el torneo que no esté en la tabla de jugadores, eso es una clave foránea. No puede haber un elo más chico que 0, o sea que tienen que ser siempre números positivos. Excepto cuando juego yo, que entonces ahí el elo mío va, digamos, -10, pero está. Y bueno, esas son las restricciones de integridad. Y después, tenemos el idioma, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿sí? El idioma es el idioma SQL y usamos SQL para las tablas del modelo relacional. Eso quiere decir que si le pedimos al mozo del restaurante, le vamos a tener que hablar en ese lenguaje, el SQL, y el mozo va a la cocina, le pide a los cocineros que cocinen el SQL, los cocineros realizan el pedido, le dan los resultados al mozo y el mozo nos da los resultados. Por ejemplo, acá le estamos diciendo: danme el nombre, el país, el elo y el año de nacimiento de los participantes que tienen un elo mayor que 2800. Y ahí nos trae solamente Magnus Carlsen y Alireza Firulla, que son los dioses del Olimpo del ajedrez en este momento, y uno de los poquitos que pertenecen al club de los 2800, o sea, los que tienen más de 2800 de elo. Bien. ¿Y cómo es? Bueno, Nau, pero ahora cuando empiece tus clases, el elo mío va a subir a 2500, vas a ver. ¿2500 será suficiente? ¿Llegaré? Voy a tomar un poquito de agua. Bueno, entonces, siguiendo con lo que estábamos hablando, siguiendo lo que estábamos hablando, habíamos dicho que teníamos 3 lenguajes, uno para construir los objetos, otro para manipular los datos y otro para definir restricciones y reglas de seguridad, por ejemplo, sobre los datos. Y dentro del lenguaje para manipular los datos hay 4 operaciones que son seleccionar datos, agregar datos, insert, modificar datos, update, y borrar datos, delete. ¿Sí? Entonces, vamos a comentar. Ahí vamos a poner esta presentación más grande para que se vea. Tenemos 4 operaciones: el select, el insert, el update y el delete. Y lo que vamos a empezar a ver en esta charla es qué opciones tiene la sentencia select. La sentencia select es una sentencia tramposa porque parece fácil, pero tiene un montón de efectos oscuros que a veces no nos damos cuenta y podemos equivocarnos en los datos que estamos trayendo. La mayoría de los problemas que tienen los sistemas de información y los errores de rendimiento, y cuando el sistema está lento y cuando se cae y cuando los datos... todo eso generalmente tiene que ver con problemas con el SQL. Entonces, por ejemplo, si decimos... la base de datos, fui a hacer un trámite y no estaba en el sistema. ¿Por qué no estaba en el sistema? Porque si yo me había dado de alta, por ejemplo. Y bueno, porque capaz que el que escribió el SQL, que elige las personas que están dadas de alta en el sistema, escribió el SQL mal y a mí no me está eligiendo por alguna razón.
O, por ejemplo, tiene mal puesta una condición de join que se llama, y por ejemplo un cobro que me tendrían que cobrar una vez se multiplica y me sale 2 veces. Entonces me cobran 2 veces. ¿Cómo puede ser si yo tendría que pagar una sola vez? También puede ser un problema de cómo está escrito el SQL. O, por ejemplo, cómo demora el sistema en darme la información. Demora porque el SQL está escrito de una manera que para resolverlo el servidor de base de datos tiene que trabajar demasiado y le resulta muy lento. Entonces, optimizar las sentencias SQL de Select es una de las tareas más importantes del desarrollo de los sistemas de información. Todo pasa por esos pequeños pedacitos, o a veces no tan pequeños pedacitos de programa que están escritos en este lenguaje, que están metidos adentro de los otros lenguajes y que hacen que la aplicación se comunique con la base de datos para pedirle algo. Y depende de cómo se lo pida, lo va a hacer bien, lo va a hacer mal, lo va a hacer rápido, lo va a hacer lento, etcétera. Además de todas las estructuras que necesitamos como índices y otras cosas para asegurarnos que la respuesta se resuelve en poco tiempo, ¿sí? Pero bueno, vamos a usar un modelo que es un modelo libre y creo que surgió de Microsoft, que es un modelo bastante estándar, que se refiere, significa modelo Northwind, que es viento del norte. Es una empresa que vende cosas, y en ese modelo que está ahí, en este modelo lo que vamos a encontrar son, no sé si se llega a ver, pero son las ventas, a quién le vendí, los clientes, los proveedores de mis productos, las facturas que hice, los envíos que hice, todo lo que tiene que ver con un sistema de retail, ¿sí? De vender, por ejemplo, electrodomésticos o vender, no importa, porque lo que tenemos acá son productos, o sea que yo voy a cargar los productos que yo quiera. Una de las cosas interesantes que tienen estos modelos es que yo puedo usar el mismo modelo para vender electrodoméstico que para vender autos, que para vender caramelos, siempre y cuando utilice la misma información. Obviamente, si voy a hablar de partes de autos, ya necesito un modelo específico de las partes del auto. Pero en general, este tipo de modelo se adapta a cualquier sistema de venta y de retail, ¿sí? Entonces, vamos yendo a la herramienta. Lo que voy a mostrar es cómo obtener este mismo modelo, pero en la herramienta. O sea, si yo vengo acá, voy a este costado, voy a tener una parte que dice las bases de datos que estoy viendo. Estoy trabajando con la base de datos Northwind, y cuando la expando voy a tener esquemas. En este caso es public, yo estoy trabajando con PostgreSQL, y acá voy a tener las tablas, y en estas tablas voy a tener la información, que estas son las mismas tablas que aparecen en este diagrama o algo parecido. Entonces, si yo quisiera, como esta información está guardada dentro de la base de datos y la base de datos sabe cuáles son las claves primarias y las claves foráneas que relacionan una tabla con la otra. Por ejemplo, yo no puedo tener una factura de un producto que no existe, entonces tiene que haber una flecha que me une las facturas con los productos, en este caso los renglones de la factura order details con los productos. Entonces yo puedo pedirle a esta herramienta, que lo hace muy bien, que me haga el diagrama. Vengo acá y le digo, quiero ver el diagrama. Y me lo arma en el momento un diagrama muy parecido al que estamos viendo en la presentación. Ordenado de otra manera, ¿no? Pero son las mismas tablas. Acá tengo las órdenes, acá tengo los renglones de las órdenes, y acá tengo los productos que tienen categorías, tengo los vendedores los proveedores de esos productos, acá tengo los clientes, tengo unas demos que le hice a los clientes. No, demográfica, ¿de dónde son? No, demográfica. Y tenemos territorio, región,
de los donde trabajan los empleados. Acá tenemos la tabla de empleados y bueno, y acá tenemos una tabla suelta que son los estados de Estados Unidos, en este caso. ¿Está? Hasta ahí tenemos la estructura de la base de datos. Entonces, si yo quiero preguntarle a este modelo qué datos tiene, por ejemplo, quiero saber quiénes son los clientes que tengo guardados, yo tengo esta tabla cliente, la vamos a poner por acá, puedo venir con el botón derecho y decirle generar SQL de select y entonces me va a traer, decime todos los campos o todas las columnas de esa tabla para todos los datos de esa tabla. Entonces voy a decir, en este caso copiar, voy a copiar la consulta que me generó y la voy a ir a ejecutar en un ejecutor de SQL, acá. Entonces le voy a decir, decime cliente, nombre de la compañía, nombre del contacto, el título, la dirección, la ciudad, la región, etcétera, de todos los clientes. Y ahí le aprieto ejecutar y acá me sale la lista de todos los clientes que están guardadas en esta tabla. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto es mentira en el sentido de que el motor el servidor de base de datos no guarda tablas, lo que guarda son archivos y nos engaña diciendo que tiene tablas, ¿sí? Pero en realidad lo que vemos acá son tablas con renglones de datos, las filas y columnas, los atributos de cada una de las filas. Entonces yo puedo decir que hay un cliente que es la compañía Chop Suey Chinese, o sea, un restaurante de Chop Suey, que el contacto de ahí se llama Shang Wang, que es el dueño, ¿sí? Y que vive en la ciudad de Berna, en la calle 29, el número 29 de la calle Hauptstraße, ¿en qué país? En Suiza, ¿sí? Así que bueno, entonces podemos empezar a preguntar una cantidad de cosas sobre esta información. Podemos preguntar, por ejemplo, como dice el material, lo más básico que hicimos recién fue seleccionar todos los datos, es la sentencia más básica del SQL que se llama select columnas from tabla y no decimos más nada, no ponemos ninguna condición. En este caso, lo que estamos haciendo es una selección y una proyección, que es proyectar solo algunas de las columnas. En este caso, nombre de la compañía y dirección. Yo acá